Sábado 20 de mayo del presente 2023. Bienvenidos y bienvenidas a La Voz de la Palabra. Detrás del micrófono es la sección que tenemos para esta tarde, que conduce tu servidora y amiga Natasha Santander. Hoy, precisamente, conmemoramos unas fechas importantes. Durante todo este mes de mayo tenemos celebraciones y festejos, más por lo que es el Día de las Madres y el Día de las y los docentes, a quienes agradecemos enormemente y un reconocimiento por su esmero y su dedicación para educar y para enseñar a otros. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen. El día de hoy nos acompaña en la entrevista detrás del micrófono, aquí en Radio Esperanza, la estación que transmite vida, una mujer que tiene una gran capacidad, que es fuerte, que es una luchadora, valiente, talentosa, con mucha confianza en sí misma y siempre con la disposición de ayudar a los demás. Damos la bienvenida y agradecemos su presencia a la doctora Yunuen Ivette Guía Calderón. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Qué bueno que nos acompaña y precisamente como cada sábado nosotros estamos hablando del aspecto humano que cada uno de nuestros invitados e invitadas tiene. Conocer precisamente qué fue lo que forjó su historia, su pasado, para que el día de hoy estén aquí con nosotros en la cuestión de compartirnos sus logros. Le comentaba fuera de los micrófonos, doctora, que muchas veces nosotros tenemos nuestras emociones, esa gestión emocional de la cual nosotros tenemos que determinar si lo hacemos o no, porque esa sola decisión que tomemos va a repercutir o a beneficiarnos el resto de nuestras vidas. Pero antes de comenzar, quiero comentarle a nuestro público y también a los que nos escuchan un poco de su trayectoria laboral. Si me permites, doctora Junuen. Ella es presidenta de la Asociación del Colegio de Profesionistas de Salamanca, coordinadora también del Centro Nueva Vida, aquí en el municipio de Salamanca, presidenta del Colegio Médico del municipio, directora del Centro de Salud de Valtierrilla y como colegio médico este año destaca en este 2023, obtuvieron un reconocimiento como colegio distinguido. Así es. Se escucha muy interesante cuando uno te menciona, ¿no? Con estos reconocimientos, cuando dices tú, wow, lo que he logrado, y como tú me dices, hay que recordar, hay que pensar qué hice, qué logré, o qué capacidades tuve para tener lo que tengo ahorita. Y la verdad es que yo me siento muy contenta, me siento que logré lo que yo quería, lo que yo estaba buscando, creo que lo estoy viviendo. Perfecto, y eso es importante porque muchas personas en algún momento de nuestra vida nos encontramos en un momento de incertidumbre. ¿Tomo esta decisión o me voy por este camino? Y eso indudablemente tiene que ver también con las tradiciones y con las costumbres que nos inculcaron. Vamos a retomar, vamos a regresar, vamos a echar una mirada, un vistazo a tu pasado. ¿Dónde naces? ¿Quiénes son tus padres? ¿Y cómo es el contexto familiar en el que te desarrollas? Bueno, mis papás son de Uruapan, Michoacán. Ellos pues allá se conocieron, allá se casaron. Mi papá es invitado para que se venga a trabajar aquí a Salamanca, a la Universidad de Guanajuato. Él era recién egresado de la Universidad allá de Michoacán, ingeniero electricista, y entonces pues le dicen, si te vas a aquella universidad puedes seguir estudiando, puedes seguir creciendo, ¿no? Profesionalmente. Entonces, mi papá se viene para acá, mi mamá se quedó allá en casa, pues, con su familia y con la familia de mi papá. ¿Eres la primera Soy hija? la primera hija, entonces mi mamá, pues, se embaraza, espera allá a mi papá hasta que él tuviera, pues, un mejor lugar aquí en Salamanca para poderse venir. Nazco yo allá en Uruapan. Y cuando ya tenía aproximadamente un año, mi papá ya estaba mejor, más estable aquí en Salamanca. Y pues es que nos venimos para acá, mi mamá y yo, y ya ¿Tú teniendo un año? Un año aproximadamente. Y estando aquí, pues yo soy la mayor de cuatro
somos 4 hermanas, todas seguiditas, una detrás de otra. Realmente yo a mi hermana más pequeña, la cuarta, le gano con 5 años. Entonces somos una y luego a los 2 años, luego al año y medio, luego al año y medio tienen la otra hermanita. Entonces yo fui la mayor, mi mamá siempre me trató como alguien muy madura, siempre confió en mí de hablar conmigo como si fuera alguien grande. Un adulto. Un adulto. Con esa capacidad, ¿no? Pues sí, mi papá trabajaba todo el tiempo, pues es maestro, bueno, fue maestro, docente, ya se jubiló hace 6 años de la Universidad de Guanajuato. Entonces, pues mi papá trabajaba, sus alumnos, sus exámenes, y bueno, todo el mundo sabíamos que era un maestro, un poquito especial, porque y ahora que soy más grande, que he tenido compañeros que fueron sus alumnos, siempre me han dicho, no, es que tu papá era muy especial en la escuela, pues como maestro. ¿Como estricto? No, más bien como que era muy difícil, yo creo que sus materias. Mi papá, como siendo ingeniero, pues él estudió maestría, después también empezó lo que fue el doctorado antes de jubilarse, y pues sus materias, álgebra, cosas así como que un poco extrañas para todos, él lo reconoce mucha gente por esa trayectoria, ¿no? Por todo lo que fue maestro. Y me recuerdo mucho que mi papá nos decía, pues él tuvo 4 hijas, entonces él siempre de su idea era, híjole, no tuve un niño, entonces siempre decía, ¿y a quién le voy a dejar todos mis libros? ¿A quién le voy a dejar todas mis cosas? Y bueno, pues ahora ya encontró a quién, mi hija grande que tengo, ella está estudiando también licenciatura en física, y pues es la primera que va y dame tus libros y enséñame, algo se le atora en alguna materia, y pues va con mi papá. ¿Es la nieta? ¿Quién? Es la nieta realmente quien se quedó. Y el gusto por las matemáticas. Y el gusto que tiene mi papá. ¿Tu papá vive? Sí, él vive y está, pues ahorita ya muy contento con los nietos, porque ya en lugar de tener 4 hijas nada más, cada hija tenemos un hijo, hombre, y pues él es muy contento por sus nietos ahora. Ya se le quitó esa idea de que como que nos veía y decía, híjole, puras niñas me tocaron, tremendas. ¿Y cómo fue tu educación? Desde los primeros años, ¿cómo recuerdas tu primaria, tu secundaria, tu educación básica? Sí, bueno, yo el kinder, pues ya lo hice aquí en Salamanca. Yo estuve en el kinder, se llama Agustín Yáñez, todavía existe el kinder aquí por la Diagonal, cerca pues aquí a unas cuadras de aquí de este lugar. De la calle Río Bravo. De la calle Río Bravo. Ahí hice el kinder, yo era feliz, yo estaba muy contenta. Yo recuerdo mucho que mamá decía, es que tú eres muy independiente. Todos los niños entraban a la escuela y llorando, no, mamá, no me dejes. Y me dice, yo recuerdo a mi mamá pegada también ahí en el barandal, y yo, adiós, yo estaba súper contenta que me fueran a llevar a la escuela. Me llamaba mucho la atención, yo decía, sí, me van a enseñar, y mi mamá siempre me dijo, no, te van a enseñar mucho y a leer, y entonces yo iba emocionada. Me metí a la escuela súper contenta. Yo recuerdo mi primer día y diciéndole a mamá, adiós, adiós, y mamá con su cara como que ya iba a llorar ella en lugar de llorar yo. Y entonces realmente fue a mí se me hizo muy bonito lo que fue el kinder. En la primaria, yo estuve en la escuela Artículo 123, en el turno vespertino. Yo recuerdo mucho que mi mamá siempre nos decía, no, yo prefiero que mis hijas estén en el turno vespertino, porque no las veo que las tengo que despertar temprano, se despiertan, desayunan, están conmigo. Entonces nuestra escuela fue en el turno vespertino, y pues igual, muy bien. Yo conocí pues a mucha gente ahí en la escuela Artículo. En ese tiempo eran puros hijos de petroleros. Para yo poder entrar, mi papá tenía un amigo ingeniero que trabajaba en Pemex, y él fue mi tutor para yo poder entrar a la escuela. Entonces pues yo también me fue muy bien. Realmente pues fui la típica niña que era muy consentida por los maestros. Todos me decían, no, pues es que es una niña muy inteligente, participé en muchos concursos de conocimientos. Normalmente pues por eso es por lo que muchos me recuerdan o me conocen, o los maestros, sí, Yunuen. A mí me gustaba mucho, no se me hacía nada difícil, no era una niña que se la pasara estudiando, pero me gustaba mucho aprender, y para mí era muy sencillo aprender. La realidad es de que me gustaba la escuela. Yo me acuerdo que si mi mamá me quería castigar por algo, el castigo era, no vas a ir a la escuela. Y entonces yo me ponía, funcionaba, sí. Mucho funcionaba. Mi mamá siempre fue muy estricta, sobre todo siempre nos decía, es que tienen que estudiar, ustedes tienen que ser personas que sean importantes. Pues
ay, tantas emociones, ¿no? De que dices tú, creo que eso me formó. Ujú. Entonces, cuando eras pequeña, tú ya tenías un gusto por el conocimiento, por el aprendizaje Ujú. y respetabas mucho a tus maestros en ese aspecto porque los veías como personas que te iban o como fuentes de conocimiento. Entonces, cuando llegas a casa, no había necesidad de que papá o mamá se sentaran contigo, sino ponías atención en clase y tenías esa capacidad para hacer tú sola o desarrollar las tareas. Así es, yo nunca recuerdo necesitar a mis papás para hacer tareas. Yo me acuerdo que mamá me decía, cuando llegues de la escuela, siéntate y ya sabes, ponte a hacer tu tarea. Y al otro día me decía, ¿te quedó tarea? Sí, siéntate otro rato, pero que ella se quedara ahí conmigo, no. Pues como éramos 4 hermanas, todas eran pequeñitas, aunque yo tuviera tarea, pues mi mamá tenía a las otras niñas que cuidar al mismo tiempo que a mí, entonces todas crecimos igual, crecíamos, pero cada quien era responsable. O sea, tú sabías que eras responsable de que tu mochila estuviera bien, de ¿Se que... los decían? Y nos lo decía, por ejemplo, mi mamá decía, es que tú eres responsable de que tengas tus libros, tus cuadernos. Sí, a lo mejor sí estaba al pendiente, claro, sí se asomaba a ver qué estábamos haciendo, pero nos dejaba nuestra responsabilidad. Y creo que mi mamá desde chiquitas era, sean responsables en acomodar su ropa, sean responsables en ayudarme, nos ponía a hacer, pues, los quehaceres que pudiéramos hacer a nuestra edad. Realmente no era de algo extra, pero si tenemos la capacidad, no sé, te toca limpiar los muebles, pues nos daba nuestro trapito, ¿cómo se llama? Nuestra cubetita con agua y a ver, te tocan los muebles, dependiendo de la edad de cada una de nosotras. A la más chiquita casi siempre le tocaba, tú te toca recoger los juguetitos. Entonces, mientras ella pues limpiaba o era la que trapeaba, lavaba los trastes, pues todos los demás andábamos limpiando lo que nos correspondía. Entonces, mi mamá en ese aspecto sí era muy estricta en que nos debería de ir bien, sí nos revisaba mucho ¿Tareas? los cuadernos de que al final lo tuviéramos, o las calificaciones, cómo te fue, que sacaste, y si algo lo sacábamos mal, pues ahí sí le decía a mi papá, siéntate con ella porque como que algo No no comprende. comprendió. Recuerdo así una anécdota Sí. de mi hermana. Mi papá era muy bromista, de repente le decía de broma a mi hermana, es que cuando comes frijoles es como si comieras pollo, porque mi hermana como que no le gustaba mucho, ¿no? Decía, si si comes frijoles es como si comieras pollo. Entonces me acuerdo que en un examen venían unos frijoles y mi hermana le pone de nombre pollo. Y todos nos reímos porque cuando llegó, pues era una tacha ahí en el examen, porque no era pollo, eran frijoles, y todos nos reíamos. Y mi hermana decía, es que fue culpa de mi papá que siempre me dice que cuando como frijoles es como si fuera pollo. Entonces sí era muy, muy divertido con ellos. Le digo, mi papá mucho era de trabajar, pero pues cuando estaba con nosotros también era muy, pues muy divertido estar con él. Apapachador. Ajá, así es. ¿Y tuviste abuelitos? Sí, ¿Los conociste? Bueno, o evidentemente tuviste, pero ¿tuviste algún contacto? sí, por parte de mi papá, pues yo conocí solamente a mi abuelita ya cuando mi abuelito falleció cuando yo tendría unos 2 años, 3 años, y pues nosotros ya vivíamos aquí en Salamanca. Y de los otros 3 abuelitos, los dos de mi mamá y el de mi papá, la abuelita por parte de mi papá, pues cada vacaciones. Nosotros íbamos siempre, siempre de vacaciones a Uruapan, porque pues allá están mis primos, mis tías, toda la Había mucha familia. convivencia familiar. Sí, cada vacaciones era ir, visitar a todas mis tías, a todos mis primos, y pues como no nos veíamos éramos de ir a jugar. Con mis primos por parte de mi mamá, sobre todo, era mucho Ujú. de jugar en la calle, de jugar a la pelota. Pues uno estaba aquí, pues éramos 4 hermanas solitas y en la casa, llegábamos allá y ellos no, pues nos enseñaban a los papalotes, a jugar pues juegos que a lo mejor aquí pues no salíamos ni a la calle, y en cambio allá era muy común que ellos salieran en la calle a jugar pelota o a jugar boli o a jugar con los papalotes, con cosas, y nos enseñaban a nosotras que llegamos, las primas que venían de lejos, a convivir con nosotros. Entonces, desde muy pequeños les inculcan a ustedes también ese carisma, ese humor, esa parte divertida, pero por el otro lado también la parte responsable en el ámbito o en el aspecto académico. No se iba a tolerar que una personita de ustedes, un integrante de su familia, no fuera a la escuela o no continuara con sus estudios, o cómo es que tomas la decisión de estudiar medicina, porque ya te perfilas desde el bachillerato, desde la preparatoria, ¿correcto? Bueno, esta es la historia que más les cuento, porque yo decidí ser médico en el kinder.
Desde el en el kinder. A edad temprana. Ahí, yo recuerdo mucho esa clase, nos dijeron, la maestra, tienen que traer para mañana lo que ustedes van a querer ser de grandes. Entonces, yo dije, ay, ¿qué voy a llevar? Porque yo en mi cabeza, yo siempre dije, no, yo quiero ser doctora. Entonces me acuerdo que conseguí que mi mamá me comprara unas lunetas. Yo dije, es que yo voy a dar medicinas. Entonces, me acuerdo que la maestra ya llegamos y nos dice, ¿qué es lo que trajeron? Y pues yo, lo único que traía, pues eran las lunetas. Porque yo decía, no, pues esos aparatitos que traen los doctores, ¿de dónde yo voy a conseguir uno de esos? Porque yo me imaginaba, pues, traer el estetoscopio o algo para la presión. Pero bueno, ya nos dice la maestra, cada quien va a interpretar su personaje, ¿no? De su profesión. Y yo me acuerdo que pues todos los niños querían ser quien era, porque si tú eras, no sé, albañil, pues había otro compañerito tuyo que decía, pues yo quiero ser arquitecto, y entonces tenían que jugar a que estaban trabajando juntos. Yo me acuerdo, ¿quién va a ser mi paciente? Cada quien quería, cada quien quería hacer algo. Yo decía, pero ¿quién va a ser mi paciente? Pues no, todos van a querer ser algo y no van a ser mis pacientes. Y una amiguita por ahí dijo, no, tú dame mi medicina. Y me acuerdo que ya estábamos y la maestra dijo, a ver, presenten lo que vayan a hacer. No, pues ya le dije a la niña, pues tú estás enferma de la garganta y te vamos a dejar una pastillita azul en la mañana. Y de ahí me quedé con la idea, yo sí me gusta ser médico. Porque tal vez esa niña cuando le di la medicina dijo, no, sí me compuse y estaba bien contenta, ¿no? Entonces, para mí, desde entonces, quien me preguntara, ¿y qué va a hacer cuando seas grande? Médico. ¿Qué va a hacer cuando seas grande? Médico. Y me acuerdo que cuando llegué a enfermarme, iba al médico, me tocaba la doctora Rojas, que en ese tiempo estaba en el ISSSTE, mi papá pues tenía ISSSTE por la universidad. Entonces íbamos y la doctora siempre me decía, ¿y dónde vas a estudiar? Y siempre me recomendaba, vete a la Universidad de Guanajuato o a la Universidad de Michoacana, porque ella es de la Universidad de Michoacana, cualquiera de las dos, el chiste es de que tú quieras estudiar, pero todos a los que les decía siempre me decían, pero es muy difícil, ser médico es muy difícil, no siempre te admiten en la escuela. Entonces, como que siempre escuché eso de, es difícil, no lo vas. Pues para mí no lo fue. Yo lo veo con respecto a lo mejor otros compañeros que sí les costó mucho entrar a la universidad, pero yo más bien creo es, cuando tienes una meta, como que todo lo alineas para que se logre esa meta. Ahora que me ha tocado a mí dar alguna vez alguna plática, yo les digo a los que me escuchan, ya sean los muchachos adolescentes que sean de la prepa, de la secundaria, yo les digo, si tú tienes una meta, buscas la forma de lograrla y no te empiezas a desviar. Si no desistes. Ajá, no desistes. Ejemplo, habrá en el camino gente que te diga, oye, vente a una fiesta. Pero si tú sabes que por esa fiesta no vas a pasar el examen o no vas a lograr lo que tú quieres, pues no vas, y no es una pérdida, o no es, porque muchos pudieran decir, ay, te perdiste la diversión de tu juventud o algo así. No, o sea, porque yo tenía una meta y yo estoy contenta porque la logré, porque no siento que me perdí algo porque no lo hice, sino logré lo que yo quería. Y no me siento que me hubiera hecho falta ese, ay, déjame voy a ir de fiesta o déjame voy a tomar alcohol. Sopesaste en la cuestión de, a ver, tengo un examen. Y hay que ser realistas, porque a muchas personas les pasa carrera a la que ellos consideren van a ejercer. Y sí, efectivamente, uno toma decisiones equivocadas por la presión, por divertirme, porque es el momento, sino cuándo, pero olvidamos la meta. Uh-huh. Y fiestas va a haber muchas, eventos va a haber muchos, pero estás estudiando y hay que concentrarse en esos primeros años, ¿no? ¿Cómo supiste entonces, bueno, nos dices que desde pequeña, pero cómo fuiste consciente de que tenías esa libertad y que podías escogerla para crecer como lo hiciste? ¿Ya eras consciente desde el kinder o desde la universidad cuando empezaste a ver esto es lo mío y creo que debo perfilarme hacia esa meta? ¿Cuándo fuiste consciente para crecer? Yo creo que en la preparatoria tomé más conciencia. Realmente, pues sí, uno pasa en la Salamanca, en la prepa Salamanca estuve, también que desde el principio en aquel tiempo sí es difícil. Yo recuerdo que desde la preparatoria
me comentaban, es muy difícil entrar a la preparatoria, es muy difícil entrar a la universidad, es muy difícil, pero yo decía, ¿por qué tiene que ser difícil? ¿Por qué no tiene que ser algo que lo tienes porque te gustó, porque tienes la capacidad para estar ahí? Pero yo recuerdo muy bien cuando estuve ya en la preparatoria y empecé pues con temas que son más especializados, con más dificultad. Yo decía, me gusta, a mí me gusta la escuela. Yo sí soy de las de que cuando salía de vacaciones ya estaba deseosa de volver a la escuela, de decir, es que me gusta ir a aprender, que me den clases, o sea, el saber más ¿Te motivó? me motiva, me tranquiliza, porque muchos pueden decir, no, es que yo quería regresar por mis amigos. Sí, yo tuve también muy buenas amistades, Ujú. gente que pues también aprecio mucho, todavía son amigas de la secundaria, de la preparatoria, pero realmente el ir a la escuela me gustaba. Es algo que yo veo ahorita también en mi hija, y mi hija es igual, o sea, yo la veo ahorita ya de 18 años, ya en la universidad, y también la veo con, me gusta, o sea, no es de que nadie me esté obligando a ir, yo regreso porque me siento bien en la Me escuela. da satisfacción. Exactamente. Y entonces, ya en la preparatoria, pues uno se tiene que decidir por el bachillerato. Y pues ya en el bachillerato de químico-biológicas, que fue el que yo tomé, pues ya empezábamos a ver más temas, ¿no? Anatomía, cosas más propias, pues, del ámbito de salud o de, por ejemplo, química, física, que a mí se me hacían, muy bonitas las materias, claro que involucran matemáticas, no son lo más emocionante para mí, pero no se me hacían difíciles. Yo decía, si esto es parte de lo que necesito saber para ser Adelante. médico, pues yo tengo que echarle ganas, tengo que ponerme a estudiar un poquito. A lo mejor ahí ya le dediqué más tiempo al estudio, porque yo decía, pues si me dicen que es difícil, Con mayor tengo razón. que ponerle más atención. Y pues ya llegó el momento de decidir, ¿no? En la universidad, yo presenté en las dos escuelas, en la michoacana y en la de Guanajuato, y pues afortunadamente en las dos quedé, eh, en Increíble las dos estudiante. quedé, pero claro, un beneficio de quedarme yo aquí en Guanajuato y en la Universidad de Guanajuato era que como mi papá es maestro de la universidad nos daban como una beca. Entonces, claro que mis hermanas cuando escucharon los dos dijeron, no, somos cuatro, acuérdate que somos cuatro, entonces No se te olvide que seguimos nosotros. entonces, vete a la Universidad de Guanajuato. Y pues sí decían, es muy difícil, en el primer semestre pues sacan a la mitad de la generación porque se ponen muy estrictos. Entonces dije, bueno, pues es un arriesgue, si me han dicho que todo el tiempo es difícil, ni modo que ahorita a la mitad del momento diga yo siempre no. Entonces me fui a la Universidad de Guanajuato. ¿En qué año egresaste? Eh, la carrera ya con el internado en el 2005 y el servicio social lo hice aquí en la comunidad de Uruétaro, en el 2006 terminé. ¿Recuerdas alguna anécdota de tu servicio Uy, sí, muchísimas. que nos puedas compartir? Mira, desde que uno está en la escuela, cuando empiezas la carrera de medicina, Sí. sí es cierto que es a morir. Era estudiar, estudiar, estudiar. Todo el tiempo era estudiar. La verdad, ahorita yo digo, ¿cómo le hacíamos? Porque a veces era un libro por semana y dices tú, sí, y sí lo recuerdo y sí tengo que tenerlo como muy en cuenta ahora que veo un paciente, pero yo digo, tuvimos mucho, mucho que aprender los primeros 2 años y medio. Y luego ya iniciamos con lo que fue la parte de hacer la mitad de escuela y la mitad en un hospital. Ah, sí, las Entonces, prácticas. como las Las prácticas. prácticas. Entonces, en esa, pues ya es cuando ya ahora sí te dejan entrar al hospital. Al lado de mi escuela, pues estaba el hospital en el que íbamos. Y pues éramos como los niñitos chiquitos, ¿no? Nos llevaba nuestro maestro y caminábamos junto a él y nos decía. Y pues ahí es donde ahora sí te cae como que tú estás decidiendo ser médico. Y entonces no te vas a enfrentar a nada más salvar vidas, te vas a enfrentar a que se va a morir un paciente. Y entonces yo recuerdo la primera vez que nos metieron a una autopsia y volteo y veo a la persona de la autopsia y era una muchacha muy chiquita, 17 años. O sea, yo no tenía mucha diferencia de esa muchacha. Yo en ese momento tendría unos 21 años.
y era una muchacha, acaba de tener su bebé, se complicó todo su embarazo por ser adolescente, y en ese momento me quedé, es que yo no nada más voy a ver personas vivas o ser médico no nada más es de que te va a pasar las cosas bonitas, a lo mejor no nada más es de que voy a ver nacer bebés y voy a atender un paciente y se va a curar, sino te das cuenta de que pues es una atención para personas, pues sí, como sean los niños, pero también para enfermos terminales, para enfermos de cosas muy graves, y vas a ver cómo sufren los familiares que están ahí con ese paciente, que el paciente no es una persona solita, de él dependen muchas gentes, su mamá, sus hijos, o sea, toda la gente que lo rodea, y cuando algo le pasa a él, pues no sufre una sola persona, sino sufren muchas por la pérdida o por lo que están sufriendo por una enfermedad. Entonces, ya cuando empiezas a estar ahí en las prácticas, pues como te digo, de todo, aprendes, pues sigues con los libros, pero aprendes del paciente, aprendes cómo tratarlo, aprendes qué es lo que quieren escuchar también los pacientes. Muchos pacientes, y esto me recuerda mucho a mi suegro, porque a veces nosotros somos muy, o nos ven como, ¿Nosotros a quién te refieres? nosotros como los médicos, y bueno, mi esposo también es médico, y de repente mi suegro nos decía, bueno, en la escuela también les enseñan a no tener sentimientos. Y yo, sí tenemos sentimientos, pero es que cuando nos preguntan, oye, ¿qué va a pasar con esto? Pues tú lo ves de forma objetiva. Si es un cáncer, bueno, está en esta etapa, tiene este riesgo, puede morir, o sea, tú lo notas como los pasos que puede pasar, cómo tienes que actuar. Y la gente cuando lo ve, pues le dices tú una palabra de morir y como que es, ¿por qué lo dijiste? O sea, esa palabra no tiene como el mismo sentimiento cuando lo digo yo como médico, pues cuando lo escucha el familiar o el paciente. O sea, ellos sienten, y no digo ellos, sino pues todos en general, pero a lo mejor cuando lo ves desde el punto de vista del familiar o el paciente, es sufrir, o sea, alguien va a perder la vida, alguien va a sufrir por una enfermedad, y yo como médico pues me enfoco a, este es lo que tengo que hacer, este es el diagnóstico, este es el tratamiento, esto es lo que tiene que seguir, y no me doy el tiempo a lo mejor que el paciente me vea que también a mí me afecta, pero no puedo estar sufriendo por cada paciente, y no ponerme muy objetiva y decir cuál es el tratamiento que requiere. Entonces, yo recuerdo mucho a mi suegro porque pues le dijimos, es que sí sentimos, o sea, sí sientes, si algo les pasara a cualquiera de mi familia, a quien sea, pues claro que lo voy a sentir, pero si me lo preguntas desde el punto de vista médico, pues tengo que ser muy objetivo, qué es lo que va a pasar. Entonces, eso te hace, pues tal vez que te vean frío, pero en realidad pues uno siente mucho, sobre todo cuando le vas a dar una noticia mala a una persona, una noticia donde le dices, sabes que es que no es tan bueno el pronóstico que tú tienes por esa enfermedad, pues se siente muy feo. Yo recuerdo también en una de mis prácticas ya en el internado, yo ya estaba embarazada, pero me acuerdo que me dejaban atender a los pacientes insuficientes renales. Entonces, los pacientes insuficientes renales, pues son pacientes etapas terminales, ya con diálisis o ya agravados, porque pues si tuvieran diálisis, estuvieran bien, estuvieran en su casa, pero si están hospitalizados es porque ya traen una infección, porque ya no sirvió la diálisis o la hemodiálisis. Me acuerdo de un par de viejitos, la señora me contaba que pues ella ya tenía muchos meses ahí con su esposo internado todo el tiempo, y ese día en la mañana yo pasé a hacer la visita, a revisar al paciente, y yo lo vi muy grave. Entonces dije, bueno, voy a ponerle un electrocardiograma para ver cómo está, para monitorearlo, y el paciente cayó en paro, o sea, falleció en ese momento. Entonces la señora, pues estaba ahí a un lado mío y le dije, señora, su esposo ya no late su corazón, pero yo nunca le había dado una noticia a un familiar. Y yo sabía que ella tenía meses con él ahí, o sea, había sufrido todo ese tiempo, entonces decirle eso, la señora se me quedó viendo y fue ella la que me dijo, se murió. Y yo, sí, sí se murió, pero ya en esos pacientes terminales, pues muchos de ellos ya lo han platicado hasta con su familia y les han dicho, si yo caigo en paro, que ya no me resuciten,
porque ya saben que el pronóstico pues no es bueno, o sea, ya es una persona que ya no, sus riñones no funcionan, que ya tiene muchos daños en el corazón, en más partes. Es una agonía. Ajá, y que su forma de decir es, si ya se me para mi corazón, ya no me reanimen. Entonces cuando pasó eso, la señora me dijo, entonces se murió, y le dije, sí, él ya falleció, y le empecé a quitar pues el electro, ¿no? Y la señora como que lo tocó, algo le dijo y se salió. Y yo me quedé impactada porque en el momento yo decía, pues ahorita la señora va a llorar o se va a poner así como histérica, ¿no? Pues como en otros casos, a lo mejor cuando son pacientes más jóvenes, que la persona pues como que no cree lo que está sucediendo cuando hay un accidente en una persona joven, pues claro que toda la familia no se espera el fallecimiento, pero la señora lo tomó tan tranquilo y me dijo, no se preocupe, o sea, no importa, nosotros ya sabíamos que esto podía suceder. Y pues yo fui la que me quedé impactada porque a mí no me había tocado decirle propiamente a un familiar que se hubiera muerto su familia, la que estaba cuidando ahí. Fíjate que qué importante es el control de las emociones y el saber gestionarlas precisamente. Lo hablamos desde tus inicios de tu carrera, cómo determinas lo que vas a hacer y como tú dices, no desviarte de la meta y ser objetivos, pero también aplica en la medicina, sobre todo en este ámbito, en este sector de la medicina, que se reciben también muchas quejas por parte de quienes reciben el servicio, porque a veces hay muchos comentarios relacionados a esos que se les olvida que somos humanos y bueno, lo podemos ver constantemente en las redes sociales o en las denuncias que se ponen por una negligencia, por no saber escuchar o por no saber comunicar a veces. Y es importante también desde el otro punto de vista que como familiares pues es algo que lo entendamos, que lo comprendamos porque finalmente es algo que va a pasar a todos. No sabemos cómo, cuándo, ni dónde, ni de qué forma, pero es importante eso que tú dices. ¿Ustedes como médicos reciben esa capacitación o simplemente es en el momento? Supongo que los enseñan, ¿verdad? A ver Mm, ese aspecto. Pues mira, nosotros lo aprendemos por cómo vemos a nuestros maestros o a nuestros mismos médicos, ¿Cómo se dirigen? cómo se dirigen. Realmente no hay, y lo hemos platicado ya cuando ya salimos de la carrera, decimos, es que nunca nos enseñaron, o sea, nunca nos enseñaron a enfrentar, por ejemplo, cómo decirle a un familiar que falleció. Yo siento que sí llevamos el área de psicología, sí llevamos materias de psicología, Pero no pero, casos pero no prácticos. casos prácticos. O sea, la psicología se queda en el primer año. El primer año es cuando nos dan mucho de cómo enfrentar Ujú. duelos, cómo enfrentar cosas, ¿no? Pero van pasando los años y nos enfocamos a la medicina, la medicina, la medicina, atender padecimientos y la medicina. Y cuando ya sales y cuando ya estás enfrente del paciente, sí hay, nuestros mismos maestros nos dicen, la relación médico-paciente es muy importante, el cómo tú crees esa confianza en tu paciente va a cambiar todo. El que tú, el paciente tenga confianza en ti va a hacer que también, ayude a seguir el tratamiento. Una persona que no confía en su médico sale del consultorio y dice, pues no, o sea, no me convenció lo que él me dijo y no se toman el medicamento. Hay veces que son muy buenos médicos, dan excelentes tratamientos, pero el paciente no se va convencido y no se lo toma. Y luego vas con otro médico que te genera confianza, que está bien, y te da el mismo tratamiento y dices, uy, este médico es muy bueno, pero en eso a veces es qué confianza tenemos en quien vamos a depositar como nuestra salud. Ese vínculo, generar el vínculo. Ese vínculo. Si nosotros con los pacientes no nos sentimos, a pesar de que nos digan que somos como muy distantes, como que no nos importara, la verdad es de que a mí sí me interesan mucho mis pacientes, a mí sí me interesa saber qué sienten, por qué no lo hicieron, porque a veces llegas y dices, ¿te tomaste la medicina? No, no me la tomé. Ah, bueno, pues entonces te voy a dar esta otra. Y se le da el medicamento y se va. Normalmente yo con los pacientes que tengo sí me pongo a platicar un ratito, a ver, cuéntame qué pasó. Y empiezan a uno a ver que no nada más es no me quiero tomar el medicamento, a veces Ujú. es que están con muchos problemas, que tienen sus hijos mal, que tienen depresión, que un sinfín de cosas que los hacen que no sigan las recomendaciones.
Y eso lo vemos mucho en los pacientes con diabetes, con hipertensión. Saben que están enfermos, saben que tienen que tomar la medicina y no se la tomaron, no hicieron la dieta, no llevaron ejercicio, y tú te das cuenta que es pues por su estado de ánimo, es porque están deprimidos, porque no aceptan a veces su enfermedad, y pues eso no los ayuda. Aunque tú seas un médico y que les quieras vender que el medicamento es lo que les va a ayudar, si tú no les pones un poquito de atención en cómo se sienten, pues no va a haber esa confianza. Entonces, muy pocas veces te van a hacer caso a alguna indicación que les des. Entonces, hablando en cuestión de académica, en el currículum, ¿tú sugerirías que se agregue algo que tenga que ver con precisamente control de emociones o gestionar, comunicación, cómo informar, qué decir, qué no decir, etcétera, para que también eso esté pues más completo en ese aspecto? Exactamente. Yo recuerdo mucho que los que toman mucho ese tipo de temas y todo para enfrentar el duelo, para enfrentar las noticias, son quienes trabajan en lo de trasplante de órganos, sobre todo cuando es para donación. Entonces, el personal, tanto médico, enfermería, trabajo social que están en esos departamentos, ellos llevan mucho esas materias, esos temas para sensibilizarse en cómo vas a platicar con un familiar. Acaba de perder a su ser querido y aparte le vas a ofrecer o le vas a decir, dona los órganos de tu ser querido, porque tu familiar tiene pues esa posibilidad. No todos vamos a tener la posibilidad de ser donadores, porque pues tenemos que tener ciertos requisitos para saber ser donadores. Entonces, decirle a esa persona y tratar ese tema mientras ellos están en ese duelo, en ese dolor, en esa sensación, y decir, pues es que nos tenemos 24 horas para que nos diga si sí va a querer a donar o no va a donar. Entonces, ellos están muy, muy sensibilizados. A veces nos dan temas también, nos lo comparten, pero pues claro, es como cuando tú estudias un médico general, nos dicen, pues tú tienes que saber de todo. ¿Para qué? Para poder canalizar adecuadamente a tus pacientes. El especialista no es porque sepa mucho de todo, sino sabe mucho sobre eso que se especializó. Por eso es por lo que lo mandas con ese especialista. Y entonces hay pacientes que dicen, es que yo voy a ir al doctor, pero en lugar de buscar al médico general, al médico familiar, dicen, es que voy a ir con el neurólogo. Y resulta pues que pues el neurólogo no era el especialista para lo que tú tenías. Tú tenías que haber ido con el médico general, que él revisara todo tu historial, viera cómo estás y él fuera el que te orientara a cuál especialidad es la idónea para que te dé seguimiento. Muchos pacientes pues se van perdiendo porque pues a lo mejor les tocaba ir a cirugía y ellos dicen, no, pero pues mejor quiero a alguien de medicina interna, y pues van con un médico internista y les dice, es que no es mi especialidad, necesitas ir, y entonces a lo mejor es hasta después que se van al cirujano porque ya el médico lo recanalizó. Entonces hay veces que los pacientes quisieran acortar su tiempo para que saber a dónde tienen que ir. Yo les recomendaría, vaya primero con el médico general, con el médico familiar, que le haga todos los estudios, que le dé luz para dónde es, y entonces siga por ese camino. Más que nada es eso. Yo me he hecho más hacia el lado administrativo. Pues ahorita estoy más en lo que es administración. Yo estudié la maestría de epidemiología y administración en salud. Y pues voy más hacia cómo dirigir a los compañeros, cómo trabajar en administrar la salud, en epidemiología. Y entonces, me gusta mucho. Yo sigo atendiendo pacientes y me gusta mucho, pero pues también ahorita estoy muy a la par de saber dirigir unidades. Tengo que apoyar a mis compañeros, ser parte del equipo, ser una líder para ellos, y que se refleje eso en la atención que le dan a los usuarios. Mucha gente dice, es que me tratan mal en tal lugar o no me atienden bien, y pues yo digo, sí, es cierto, hay personas que cada quien tiene su forma de verla o de atender a los pacientes, pero nosotros, bueno, por lo menos yo desde mi punto de vista de que soy directora, pues yo estoy muy al pendiente en, oye, trataste mal un paciente, oye, no viste que no lo atendiste pronto. Dar seguimiento. Darle seguimiento. Y entonces, pues muchos aquí me conocen también en Salamanca, pues fui directora también del CAICES de Salamanca.
Entonces, pues a todos ellos yo siempre les dije, yo soy su compañera, yo estoy para ayudar y para lo que tú necesites, yo te lo pueda conseguir. Yo soy como la gestora de lo que tú requieres. Si tú me dices, yo requiero más medicamentos, mi trabajo de directora es ver cómo le hago para que haya más medicamentos, dónde tengo que irlos a pedir, a quién se los tengo que solicitar, ver que lleguen. Y así con todas las cosas, esa es como mi función como directivo en las unidades. Y como le digo, estar muy al pendiente de que si un paciente me dice, es que oye, vine una vez y no alcancé cita, pues yo soy la que voy y voy al archivo clínico a ver qué pasó, por qué no alcanzó cita un paciente, y estar viendo en cuál es el punto en el que se nos está fallando en el servicio. Y pues ahorita estamos trabajando mucho en las unidades de salud, mucho en un programa que se llama Programa Mejor Atención y Servicio, que lo maneja la Secretaría de Transparencia, y también es súper interesante que con 3, 4 cosas que le demos al paciente, al usuario, el usuario se siente más entendido, más atendido también. Por el simple hecho, por ejemplo, en ese programa dice, ¿cómo saludas tú al usuario? O sea, el simple hecho de que lo saludes cambia hasta la forma en que te ve el usuario. Es que llega a un lugar y, sí, pásele. Entonces, no es lo mismo que llegues y te digan, buen día, buen día, pase, cómo se siente, en qué puedo servirle. Y entonces, ese programa, de eso se trata, nada más de darnos tips en, mira, cuando llegue un paciente, siempre le tienes que decir buenos días. Cuando se retire, siempre que tenga un buen día. Cosas tan básicas, cosas pero muy que básicas. A veces a todos, no solamente en el sector salud, sino en todos los aspectos, ¿verdad? Nos hace falta a veces. Exactamente, esa atención al cliente, porque yo les digo a mis compañeros del centro de salud, ellos son nuestros clientes, ellos, y nosotros somos una empresa, aún así seamos salud, somos una empresa. ¿Y qué quieres para tu empresa? Que crezca, que tenga el rendimiento, y nosotros a lo mejor no es porque tengamos más dinero, pero sí vamos a tener gente más saludable, vamos a tener gente más contenta, gente que crea en nosotros, que no diga es que voy al centro de salud y me fui por medicamentos, sino fui a ver a mi doctor, fui a ver a que me hicieran mis estudios, están revisando cómo van mis riñones, cómo va esto, que tengan la confianza en nosotros para atenderlos. Entonces yo creo que ahí es donde empieza uno. Yo también recuerdo mucho cuando estábamos en el primer día de clases de la facultad, un psicólogo nos empezó a decir, bueno, ¿y por qué quieren estudiar medicina? Y pues todos así con nuestra carita pues, de niños que acabamos de entrar y antes decimos que entramos, y hubo de todo, ¿no? Hay quien dice, pues yo tengo un familiar muy enfermo y pues yo quiero ser médico. Hay quien dijo, pues mis papás son médicos y yo también quiero ser médico. Entonces había un sinfín y me acuerdo mucho que él nos dijo, pues solamente les digo, todas esas son válidas. Nada más no me vayan a decir que es para ser ricos, porque si ustedes son buenos médicos, no es que vayan a ser ricos. O sea, pueden tener muchas cosas, mucha satisfacción, pero en realidad un buen médico terminas atendiendo a un paciente aun cuando ni siquiera te pague. ¿Por qué? Porque tú sientes esa necesidad de ayudar a ese paciente. Salvaste una vida. Salvaste a alguien, ayudaste a alguien. Entonces, si eres realmente un buen médico, pues te vas a convertir en una persona que no va a estar luchando por sacar dinero, sino por ver bien a sus pacientes. Y dice, y claro, habrá quien con eso le vaya muy bien y tenga dinero y a lo mejor hasta haces una empresa, haces un hospital, ¿verdad? Pero no por ser médico, sino porque a lo mejor ya te volviste empresario, porque ya hiciste algún otro negocio, pero el ser médico no va de la mano con que vas a ser multimillonario ni nada de eso. Muchas gracias por compartirnos. Y hablando precisamente de medicina, y de salud, están solicitando donadores de sangre para la señora Luz María Villegas Ríos, ya sea A positivo o bien O negativo. Si usted puede comunicarse y para mayor información o alguna duda que se tenga, puede marcar con todo gusto al 464-148-3842. Si tenemos saludos también, Evelyn Murillo se comunica con nosotros, Lucia Redondo, Oscar Marín, Roberto Castellanos, Nancy Gutiérrez, Ernesto Casados, que también están muy pendientes del programa y también pues siempre están enviando comentarios y muy gustosos por los temas que se están tratando. Ya prácticamente estamos en la parte final del programa. Te agradezco enormemente, doctora Yunuen, que estés aquí con nosotros y compartiendo pues todos estos aspectos tan importantes que nos hacen reflexionar como seres humanos.
No importa lo que te dediques, siempre procuremos ver el lado humano y que trabajamos con seres humanos y como tú bien dices, eso repercute en la salud, el hecho de que estés más contento, que se vale también estar triste, pero en la cuestión de que si puedes dar buenas noticias o si no se puede, hay que dar, como dices, la atención y que no te preocupes, a lo mejor es un es un diagnóstico triste, pero vamos a hacer lo posible como médicos por estar ahí acompañándote, porque te sientas mejor o porque ese poco tiempo que te queda pues sea lo menos doloroso posible. Y qué bueno tener médicos como tú que están preocupados por esa perspectiva que tienes de estar estudiando, manteniéndote informando. Y lo estás haciendo con tus nuevas generaciones, en este caso en lo corto, con tus hijas. Tu esposo y tú están tratando de que sus hijas también sean alguien que promueva ese conocimiento. Te voy a mencionar algunas palabras y te agradecería si me puedes decir un breve concepto o una breve definición o explicación de lo que representa para ti. Ujú. Familia. Lo más importante en nuestra vida, lo que necesitamos todos. Satisfacción. Mm, el ayudar, el servir a la gente, el lograr tus metas, eso es satisfacción. Legado. Em, pues yo espero que el legado sea que te recuerden como una persona que dejas buenas cosas, que detrás de ti hay vas dejando cosas que a las demás personas les ayuden y que te recuerden como como alguien que su idea siempre fue ayudar y no dañar a las demás. ¿Cuál es, me gustaría que cerrar con esta, la cosmovisión que tienes de la actualidad de nuestro mundo, de lo que te tocó vivir? Bueno, pues este yo siento que a esta generación a la que pertenezco nos ha tocado vivir desde el que no existía nada de tecnología hasta lo que ahorita vemos que son cosas inimaginables como trabajar en esas computadoras o la telemedicina, por ejemplo, que operas en un lugar, un cirujano y estás en otro lugar al paciente, lo tienes ahí. Toda esa tecnología, todos esos cambios, pues nos han hecho pasar por diferentes formas de ver la vida, ¿no? Eh, por ejemplo, yo diría, en la primaria yo no conocía ni las computadoras, en la secundaria conocí las computadoras súper viejitas, en la prepa ya eran Windows, en la universidad estamos hablando del celular y ahorita actualmente pues el tener hasta reuniones virtuales, el hacer muchas cosas. Este, sé que nuestra sociedad no está en su mejor etapa, porque a pesar de que los papás, por ejemplo, a mí mis papás fueron estrictos, fueron como muy tajantes en decir tú tienes que superarte, tienes que crecer, tienes que ser alguien bueno. De repente nosotros, nuestros hijos, híjole, no lo dejo salir, lo quiero cuidar porque no quiero que le pase nada malo, y sin embargo, pues ellos tienen que crecer y uno tiene que darles esa libertad a los hijos, claro, siempre detrás de ellos, siempre bajo asesoría, pero que ellos también puedan crecer. A mí me preocuparía mucho que mis hijos, le comento, mi niña pues ya está en la universidad, ¿Sí? el chiquito está en el preescolar, pero a mí me daría mucha tristeza pensar que ellos no puedan disfrutar o no puedan ser felices por estar siempre pensando en que hay delincuencia, hay pues toda esta violencia en las ciudades. Yo esperaría que esto cambiara y pues esto no depende de nada más que de nosotros mismos, de la misma sociedad, de cómo nos estamos comportando y de cómo ahorita a mí lo que más me preocupa es que los jovencitos, la gente, los niños, la gente joven, se sienta como que no es apta para ser mejor. A mí me preocupa, yo le he escuchado últimamente a muchos jóvenes que dicen, es que yo no quiero ser papá, yo no quiero ser mamá. Esa es Como desacreditándose. algo que choca conmigo porque, pues a pesar de todo, yo siempre dije, yo siempre quiero tener una familia, quiero tener hijos. Entonces yo lo veo así como que, pues mi realización, ¿no? O sea, me estoy realizando al tener una profesión que me gusta, al tener una familia, a los que quiero, los que están conmigo,
pero eso de que me digan, no quiero tener hijos o no me siento apto para tener hijos, yo digo, pues es que en mi tiempo tampoco había en la escuela para ser papás y ahorita ya hay mucha información sobre la crianza positiva y todo esto, y que aún así digas, es que no me siento suficiente para ser mamá o papá, choca conmigo. Entonces yo me gustaría que los jóvenes supieran que sí es posible ser un buen papá, ser una buena mamá, ser un buen profesionista, y no, y que todos empezamos sin saber nada y todos nos vamos enseñando, claro, siempre tomando la mejor decisión. Yo algo que me quedó muy, que hasta a mi hija le dije, mira hija, hay mucha gente que sufre y sufres porque te ponen dos decisiones. Te ponen una donde te dicen, si te vas por este camino, vas a lograr esto, vas a tener lo otro y lo otro. Si te vas por este camino, es un camino a lo mejor de una mala decisión, de sufrimientos y todo. Y entonces tú te vas por el camino más fácil, aunque sea el más malo. Entonces, yo mi vida siempre la dirigía en donde era lo que era lo mejor. A lo mejor no era lo más sencillo, lo más fácil, lo que todos me decían, pero sí era lo que hacia donde yo me quería ir. Yo me acuerdo si mi mamá me decía, a ver, si te pones a estudiar, vas a ser profesionista, vas a ser la doctora que tú quieres. Si te quieres ir a la fiesta, va, puede ser de que pasen mil y un cosas que no te van a dejar llegar acá. Entonces, yo le dije, a lo mejor fue lo más sencillo, sí, lo más fácil que pude hacer, pero siempre seguí el caminito para llegar a donde yo quería. Entonces, pues mi idea es que sí me gustaría que hubiera menos violencia, claro que sí, que hubiera, que haya más personas que quieran servir, que haya más personas que quieran aprender. El camino del médico es nunca vas a dejar de estudiar, nunca vas a dejar de estudiar. Si realmente tú quieres seguir ayudando a la gente, tienes que actualizarte, tienes que conocer nuevas medicinas, tienes que conocer nuevos padecimientos, nuevos tratamientos, porque va evolucionando y tú tienes que ir a esa par. Entonces, pues mi comentario va hacia que pues sigamos creciendo, sigamos buscando ser buenas personas y sigamos buscando servir a los demás y no ser con un interés. Pues el interés más que nada va a que yo me sienta bien, no a que yo vea que algo me va, a un beneficio extra va a tener. Pues excelente tu explicación respecto a lo que debemos de seguir, a nuestros objetivos, a nuestras metas y siempre dar un poco más de lo que nos corresponde, comprometidos con lo que nos causa satisfacción, siempre en pro y en beneficio de nuestros seres queridos, de las personas que nos rodean, de la humanidad en general. Doctora Yunuen Ivette Guía Calderón, te agradezco enormemente por habernos compartido tu sentir, tus vivencias, tu pasado histórico. Eres una mujer, como lo dije en un principio, muy valiente, con mucha confianza en sí misma y eso lo logras transmitir. Tienes una mirada muy transparente también y eso habla mucho de honestidad. Necesitamos más personas como tú y qué bueno que lo promueves, lo difundes y con ese carácter tan bonito. Te agradezco mucho el habernos hecho partícipes de un fragmento de tu vida en este programa Detrás del Micrófono todos los sábados. Pues nos despedimos de nuestros amigos en Facebook. Muchas gracias y muy buenas noches. Nos escuchamos y nos vemos el siguiente sábado. Muy buenas noches a todos.